Los secretos de Amy Winehouse. Hay voces que no parecen humanas, voces que no se escuchan con los oídos, sino con el alma, voces que dejan heridas, pero que también las cierran. Y entre todas ellas, existe una que jamás volverá a repetirse, una voz hecha de humo, de tristeza, de jazz y de heridas abiertas. Ella es Amy Winehouse, la mujer que cantaba como si cada palabra le doliera, que se apagaba mientras el mundo le aplaudía y que terminó en un silencio tan brutal que hasta hoy duele y duele mucho. Esta es su historia, la historia que tiene un eco de lo que jamás volverá. Prepárate, porque este viaje no es sobre una cantante, sino sobre una mujer que vivió mucho, pero demasiado rápido. El origen del dolor. Amy Jane Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Sudgate, Londres, en el Chase Farm Hospital. Era hija de Mitch Winehouse, taxista y entusiasta del jazz, y Janice Winehouse, farmacéutica. Creció en un hogar donde el jazz sonaba como si fuera un integrante más de la familia. Frank Sinatra y otros grandes cantantes eran escuchados por ella. Amy absorbió esas voces como si fueran su propia vida, pero su familia estaba rota. Su padre tenía una relación paralela desde que Amy tenía 9 años. Finalmente, Mitch abandonó el hogar en 1996 cuando ella tenía 12. Amy nunca lo superó. Ella lo diría años después. Cuando él se fue, yo también me fui. A los 10 años, ya cantaba con su amiga Juliet Ashby en un pequeño dúo de rap llamado Swing Soul. A los 12 años, ingresó a la escuela de teatro Sylvia Young, pero fue expulsada a los 14 por mal comportamiento. Sí, era una rebelde, y su rebeldía apenas empezaba, pero era una chica de una voz increíble. A los 16 años, Amy trabajaba como periodista de entretenimiento en una cadena de noticias. Al mismo tiempo, su amigo Tyler James envió una maqueta de Amy a un cazatalentos. Fue así como Amy llamó la atención de Nick Szymanski, quien se convertiría en su primer manager. Es así que en 2002, a los 19 años, firmó con Island Records y en 2003 lanzó su primer álbum, Frank. Frank recibió elogios inmediatos. Era jazz moderno, elegante, profundo. Un álbum lleno de técnica, pero también lleno de una tristeza que parecía venir de alguien que ya no quería vivir. Amy ganaba premios, pero no estaba feliz. Ella misma lo dijo. No voy a tocar Frank, no es mío, no lo controlé. Ya se sentía encerrada por la industria y apenas estaba comenzando. Es así que llegaría a su caída emocional. En 2005, Amy conoció a un hombre que marcaría su destino, Blake. Blake era carismático, impulsivo, pero muy oscuro. Sus amigos decían que él era caos puro. Incluso él mismo reconocería que introdujo a Amy en sustancias prohibidas duras. La relación fue turbulenta desde el inicio. Peleas, rupturas, reconciliaciones, una dependencia emocional que se volvió una adicción en sí misma. Amy comenzó a bajar de peso drásticamente. Empezó a beber muchísimo, pero muchísimo. No te imaginas cuánto. Su cuerpo comenzó a cambiar y su música también. En medio de ese torbellino emocional, escribió las canciones de su siguiente álbum. Canciones que no eran poemas o eran ficción, eran confesiones. Confesiones reales de su propia vida. Es así que llegaría Back to Black, la obra que fue leyenda, pero que terminó rompiéndole. El 27 de octubre del 2006, Amy lanzó Back to Black, el álbum que cambió su vida, el que cambió su música, con influencias del soul de los 60, producido por Mark Ronson y Salaam Remi. Back to Black tenía canciones tan profundas que parecían heridas abiertas. Por ejemplo, una, cuando su familia intentó internarla y ella dijo no, no, no. Back to Black contaba el dolor por la ruptura con Blake, ese regreso a la oscuridad. Hay otra, Love is a Losing Game. Fue considerada incluso por George Michael como una de las mejores canciones jamás escritas. Al final, el disco vendió más de 20 millones de copias. Amy se convirtió en una estrella mundial. En todas las estaciones se escuchaba a Amy. Todos la adoraban. Parecía pura felicidad, pero realmente ella estaba destruida. Llegaría la boda, las sustancias, el verdadero infierno. El 18 de mayo del 2007, Amy y Blake se terminaron casando en Miami. Ella tenía 23 años. Ese mismo año, Amy era fotografiada caminando descalza por Londres, con cortes en su cuerpo, con los ojos perdidos. Algo estaba muy mal. En agosto del 2007, Amy sufrió por haberse metido mucho, tanto que parecía que ya se iba al cielo. Terminó hospitalizada. Su madre decía que no era la primera, pero sí la más grave de lo que había vivido Amy. El 7 de septiembre del 2008, Blake fue arrestado por y manipulación de testigos y enviado a prisión. Amy entraba y salía de las clínicas, se ausentaba de presentaciones, a veces ni siquiera podía cantar, otras veces ni siquiera podía estar consciente. Pero aún así, ganó 5 premios Grammy en 2008, convirtiéndose así en ese momento en la artista británica con más Grammys en una sola noche. El mundo quería más de Amy, incluso destrozada, pero no sabían que Amy sentía que ya no tenía nada más para dar. Es así que llegaría el destino final, el declive. En 2010, Amy intentó recuperarse, porque sí lo intentó. Grabó parte de un tema, It's My Party,
para el álbum de Quincy Jones. Ensayó, viajó, intentó volver, pero no pudo. El 18 de junio del 2011, en Belgrado, Amy dio uno de los conciertos más dolorosos de la historia moderna. Subió al escenario, completamente desorientada. Olvidaba las letras. El público incluso la abucheó. Fue su última presentación. 5 semanas después, llegó el final. El adiós de Amy Winehouse. El 23 de junio del 2011, en su casa, en Londres, Amy Winehouse fue encontrada sin vida a las 3:54 p.m. por sus guardaespaldas. La causa oficial, intoxicación etílica accidental. Amy tenía 4.16 gramos por litro de alcohol en la sangre, 5 veces más el límite legal para conducir en Reino Unido. Tenía tan solo 27 años. Se convertiría así en parte del macabro Club de los 27. Sí, personas que fallecieron a los 27 años, en tragedias terribles. Había intentado dejar el alcohol abruptamente ese mismo mes. Su cuerpo no resistió la recaída. La voz más poderosa de una generación había desaparecido. Pero su leyenda comenzaba. Es así que llega el final épico, el final legendario, el que tanto te guste. Amy Winehouse no fue una cantante, fue un relámpago, un chorro de luz que atravesó la música, el dolor, la fama y la autodestrucción. En apenas 27 años, cantaba como si cada verso fuera un secreto, como si cada nota fuera un grito que no podía decir en voz alta. Y quizás por eso su música duele tanto, duele mucho. Porque es real, porque es humana, porque no tiene filtros. Amy fue perfecta en su imperfección, bella en su caos, inmortal en su fragilidad. Y aunque muchos piensan que murió aquel 23 de julio, la verdad es otra. Ella sigue viva en cada persona que sigue sintiendo demasiado, en cada alma que se quiebra pero sigue cantando, en cada mujer que lucha contra sus propios demonios, mientras el mundo exige que siga sonriendo. Ella fue su tormenta, fue su guerra, fue su voz. Y aún así, una voz nacida del fuego. Por eso es que su voz jamás se apagará. Los secretos de Bruce Lee. Hay vidas que parecen escritas por los dioses. Historias tan intensas que uno se pregunta si de verdad pertenecieron a un ser humano o a una fuerza destinada a cambiar el mundo. Bruce Lee no fue solo un actor, no fue solo un maestro de artes marciales. Fue una tormenta, una chispa que encendió una revolución y que de manera tan misteriosa como poderosa se extinguió demasiado pronto. Hoy te voy a llevar por la verdadera vida del dragón. Prepárate, porque esta historia no es una historia, es una leyenda. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en el hospital Jackson Street en Chinatown, San Francisco. Una noche marcada por un evento peculiar. Era el año del dragón y justo a las 7:12 de la mañana, la hora del dragón. Su nombre de nacimiento fue Lee Hun-fan. Fue la enfermera del hospital quien le dio su nombre occidental, Bruce. Su padre, Lee Hoi-chuen, era un actor de ópera cantonese. Su madre, Grace Ho, pertenecía a una influyente familia china de ascendencia europea. A los 3 meses de nacida, Bruce regresó con su familia a Hong Kong, sin saber que ese lugar, sometido poco después a la ocupación japonesa, moldearía su espíritu como guerrero. De niño, Bruce ya había actuado en más de 20 películas del cine cantonés. Parecía muy tranquilo, pero fuera de cámaras era inquieto, rebelde y explosivo. Así comienza el camino del guerrero. Y es que un día, a los 13 años, su vida cambiaría para siempre. Bruce fue aceptado como estudiante de Ip Man, maestro de Wing Chun, en la escuela del distrito de Kowloon en 1953. De Ip Man aprendió disciplina, fluidez, la suavidad dentro de la fuerza y la paciencia del tigre que aguarda para atacar. Pero Bruce tenía un problema enorme: su carácter. En Hong Kong, se metía en peleas callejeras casi semanalmente. Incluso llegó a pelear y derrotar a un joven asociado a una pandilla local, situación que le generó represalias. Su madre, temiendo por su vida, tomó la decisión: Bruce, debes irte. Así, en abril de 1959, con tan solo 18 años, Bruce Lee regresó a Estados Unidos. Pero ahí no solo conoció América, sino también conoció el hambre. En Seattle, Estados Unidos, Bruce vivió casi sin dinero. Dormía en pequeños cuartos rentados. Trabajaba como mesero en el restaurante de un amigo de la familia y estudiaba en la escuela técnica Edison. Pero en 1961, algo inesperado ocurrió. Fue aceptado en la Universidad de Washington, donde estudió drama, filosofía y psicología. Sí, alguien tan rebelde se metió a estudiar, para muchos una locura. Pero al mismo tiempo en Seattle, también inició la primera versión formal de su enseñanza, de Jung Fan Kung Fu Institute. Bruce no enseñaba técnicas, enseñaba más bien una filosofía de vida. Absorbe lo útil, desecha lo inútil.
añade lo esencialmente tuyo. Parece algo muy simple, pero hacerlo es otra cosa. Fue también aquí donde conoció a la mujer que sería su compañera hasta la muerte, Linda Emery. Se casaron el 17 de agosto de 1964. Bruce tenía tan solo 23 años. Ese mismo año, viajó a Long Beach, California, a una exhibición donde mostró por primera vez su famoso One Inch Punch y su increíble velocidad. Allí cambió su destino. Y es que la gente que vio su presentación no pudo olvidarla nunca. Y aquí llegaría el reto que marcaría su vida. Porque no todo era gloria. En 1964, en Oakland, Bruce fue desafiado por el maestro Won Jack-man. La razón: Bruce enseñaba Kung Fu a personas no chinas, lo cual era visto como una traición. El combate duró aproximadamente 7 minutos. Según Linda Lee, Bruce ganó, pero no como él esperaba. Quedó cansado, con la respiración cortada. Se sentía frustrado. Ese día Bruce renunció a los estilos tradicionales y comenzó a desarrollar lo que más tarde sería el Jeet Kune Do, un estilo sin forma fija, adaptable, veloz, directo. Era el dragón, un dragón sin cadenas, un dragón liberado. Ahí llegaría Hollywood. En 1966, obtuvo un papel muy pequeño pero memorable como Kato en la serie El Avispón Verde de Green Hornet. La serie solo tuvo una temporada, pero la velocidad y la precisión de Bruce ya lo habían convertido en leyenda entre especialistas de cine y artistas marciales. Mientras tanto, enseñaba a celebridades como Steve McQueen, Roman Polanski o Karen Abdul-Jabbar. Pero Hollywood le cerraba puertas una y otra vez. Incluso su idea para una serie llamada The Warrior fue rechazada, aunque años después sería reinterpretada, pero sin él. Cansado, Bruce regresó a Hong Kong en 1971. Y ahí fue donde el mundo entero descubrió su furia, la furia del dragón. Hong Kong lo recibió como un héroe. Se sorprendió al ver que The Green Hornet, el avispón verde, era conocida ahí como el show de Kato. Firmó con Golden Harvest y filmó The Big Boss, Fears of Fury, Way of the Dragon y Enter the Dragon. Esta última fue trabajada con la Warner Bros. Y le dio un salto a la fama definitivo en Hollywood, en Way of the Dragon, una película que él mismo escribió y dirigió, pero una de las peleas más icónicas de la historia del cine, Bruce Lee contra Chuck Norris, en el Coliseo Romano. Sí, una locura. El dragón ya se estaba volviendo inmortal, pero llegaría la muerte del dragón. Y es que entonces llegaría la tragedia. El 20 de julio de 1973, en Hong Kong, Bruce Lee fue a visitar a la actriz Betty Ting Pei para repasar escenas de una película llamada Game of Death, el juego de la muerte. La película más legendaria que él iba a hacer. Una película que era más que una película. Parecía la historia real de la vida de Bruce Lee. Pero según el reporte oficial, Bruce dijo que tenía dolor de cabeza. Betty le dio un analgésico. Bruce se acostó y nunca despertó. La autopsia determinó que falleció por edema cerebral, posiblemente provocado por la reacción adversa al medicamento. Tenía 32 años. Era un dragón demasiado brillante para este mundo. La película al final se hizo, pero con dobles, con mucho relleno, con escenas filmadas de otras películas, con una historia que no era la que Bruce quería contar. Tras su fallecimiento, se habló de la maldición. Y es que la muerte de Bruce generó teorías de todo tipo: envenenamiento, golpes previos, un ajuste de cuentas, un mal de la familia o incluso energías sobrenaturales derivadas de prácticas espirituales antiguas. Ninguna teoría fue comprobada, pero su hijo Brandon Lee moriría 20 años después, en 1993, durante el rodaje de El Cuervo, por un disparo accidental provocado por un arma mal preparada. Es así que la prensa comenzó a llamar esto como la maldición de los Lee. Ahora llega el final épico, el legendario, el que tanto te guste. Bruce Lee vivió 32 años, suficientes para cambiar el cuerpo, la mente y la forma de pelear del planeta entero. Dijo una vez: la clave de la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. Y así lo hizo. Bruce Lee no murió el 20 de julio de 1973. Bruce Lee muere cada día en quienes renuncian a sus sueños, en quienes se dejan encadenar por el miedo, en quienes aceptan que el mundo es malo y no lo intentan cambiar, no lo intentan mejorar, no lo vuelven bueno. En quienes aceptan que el mundo les diga quiénes deben de ser, pero también renace en cada persona que decide romper sus límites, que se atreve a desafiar sus sombras, que lucha incluso cuando nadie cree en ellas. Bruce Lee no fue un actor, no fue un luchador, fue una idea, y las ideas nunca mueren. Bruce Lee es un verdadero dragón, y ahora tú conoces la historia del dragón. Dime, ¿qué piensas? ¿Quién desvivió a Chalino Sánchez? Hay vidas que parecen escritas por un destino oscuro, vidas que no se forjan. Esto en escuelas ni universidades, sino en el polvo de los caminos, en la pobreza, en el hambre y en la violencia, donde cada paso es una pelea, cada decisión es un riesgo y cada día puede ser el último. Esta es la historia de un hombre que nació entre nada y murió entre balas. Un hombre que inventó un género y pagó el precio final por contarlo.
Hoy vas a escuchar la vida de Chalino Sánchez, el rey del corrido, el hombre que cantaba verdades prohibidas y el hombre cuya muerte sigue hasta hoy envuelta en un misterio de sombras. Chalino Sánchez. Su nombre completo, Rosalino Sánchez Félix. Fecha de nacimiento, 30 de agosto de 1960. Lugar, Rancho El Guayabo, estado de Sinaloa, México. Sinaloa en esos años estaba llena de pobreza profunda, campos calientes y una violencia silenciosa que se respiraba en el ambiente. Chalino era el séptimo de 7 hermanos. Desde niño trabajó en el campo, desde niño conoció el hambre y desde niño entendió que la vida no le iba a regalar nada. Pero también desde niño descubrió algo que lo marcaría para siempre: el corrido. Los relatos cantados de valentía, tragedia, traición y venganza. Pero entonces llegaría un crimen que cambió su vida. Cuando Chalino tenía 12 años, su hermana Juana vivió algo terrible. Un hombre conocido en la región se aprovechó de ella. El crimen marcó a la familia, un crimen que Chalino nunca olvidó. A los 15 años, en 1975, Chalino encontró al agresor y, según testimonios, acabó con él. Fue su primer contacto directo con la violencia, uno que lo obligó a huir del estado y esconderse. Años después, se dice, este hecho fue el que convirtió en la chispa que hizo a Rosalino en Chalino, el hombre sin miedo. En 1977, con apenas 17 años, Chalino cruzó la frontera por Tijuana. Era un migrante más, sin papeles, sin dinero y sin un futuro claro. Trabajó en Los Ángeles como lavaplatos, recogiendo verduras, haciendo limpieza y vendiendo automóviles usados. Pero la vida seguía siendo dura y muchas versiones señalan que para sobrevivir, Chalino trabajó como coyote, ayudando a migrantes a cruzar la frontera. Otros incluso que se involucró con pequeños grupos criminales de la zona. Se dice. Entre la verdad y la mentira, no se sabe. Lo cierto es que entre los 80, su vida era un torbellino entre pobreza, trabajos temporales y violencia cotidiana. Pero entonces llegarían las primeras canciones y el nacimiento del mito. Pero antes, otra tragedia. En 1984, su hermano Armando fue aniquilado en Tijuana. Ese hecho lo devastó y fue entonces cuando Chalino escribió su primer corrido, un corrido dedicado a la muerte de Armando. Ahí entendió que tenía un don, no solo para cantar, sino para contar historias reales, historias crudas, prohibidas, relatos de personas que nadie se atrevía a contar, pero que querían un corrido con su nombre. Chalino comenzó a cobrar por escribir y grabar corridos personalizados. Cobraba por canción y entregaba cassettes caseros. Así nació el mito, el corrido moderno, el corrido con nombre, prisión y Chalino el tigre. En 1984, Chalino fue encarcelado por supuestos cargos de tráfico de personas en la prisión estatal de Soledad, California. Ahí conoció a reclusos, mafiosos, fugitivos, pero también inocentes. Aún así, todos ellos querían que sus historias fueran contadas. Cuando salió de prisión, ya era conocido, ya tenía contactos, ya tenía historias y sobre todo ya había tenido un estilo. Conoció a Daniel González, quien lo ayudó a grabar profesionalmente. Entre 1989 y 1991, grabó canciones que se volverían leyenda. Corridos de Armando Sánchez, El Pelavacas, Los Amores de la Güera y Nieves de Enero. Su voz áspera, su forma directa, su estilo sin censura. Todo eso creó una revolución en el género. Y así nació Chalino Sánchez, el rey del corrido. 1992. El tiroteo de Coachella. El 25 de enero de 1992, en un baile en Coachella, California, ocurrió uno de los momentos más extraños, perturbadores y famosos en la historia de la música mexicana. Mientras Chalino cantaba, un hombre llamado Eduardo Gallegos subió al escenario y le disparó a quemarropa. Chalino, herido, respondió con su propia pistola. Ambos intercambiaron balazos frente a miles de personas. Chalino sobrevivió. Gallegos falleció. Ese evento lo volvió más que una leyenda. El cantante que contaba historias violentas vivía su propia historia violenta. Y la gente lo comenzó a ver como una leyenda, como un personaje mítico, indestructible, intocable. Pero nada es intocable. Llegaría así el último concierto. El 17 de mayo de 1992, en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa, sí, en su propio estado, en su propia casa, Chalino había regresado a su tierra para ofrecer un concierto. El salón estaba lleno, la música sonaba fuerte, el público lo idolatraba. A mitad del concierto, alguien sube al escenario y le entrega una nota, el famoso papel. Chalino lo lee, parpadea, acomoda su sombrero y sigue cantando. Nadie sabe qué sea la nota. Podría ser una simple canción, podría ser una advertencia, un aviso. Otros más, que era simplemente un mensaje claro. Después del concierto te vamos a matar. Nunca lo sabremos. Pero Chalino mantuvo la compostura, no tuvo miedo. O si tuvo, se lo aguantó. Terminó el show, agradeció, sonrió
y bajó del escenario. Después del concierto, Chalino iba en un suburban con su hermano y 2 amigos. Eran las 2 de la mañana, cuando una camioneta le cerró el paso. Hombres armados, vestidos de policía judicial, lo interceptaron. Le dijeron que el comandante quería hablar con él. Chalino accedió, quizás porque pensó que era real, quizás porque no tenía otra opción, o quizás porque ya sabía que eso era su final. Lo subieron a otra camioneta y desapareció en la oscuridad. A las 6 de la mañana del 17 de mayo de 1992, un campesino encontró algo flotando en un canal de los Laureles, Culiacán. Era Chalino Sánchez. Tenía las manos atadas, había sido golpeado y presentaba 2 impactos en la nuca. El famoso y conocido tiro de gracia. Tenía tan solo 31 años. Hasta hoy, nadie fue detenido, nadie fue juzgado y nadie ha dado una explicación oficial. Pero el hombre que ni la muerte cayó, comenzaría su leyenda. Hay vidas que no duran mucho, pero que dejan una huella que ningún tiempo puede borrar. Chalino vivió 31 años, pero en esos 31 años cargó pobreza, tragedia, venganza, prisión, migración, balas y música. Mucha música. No era perfecto, no era un santo, no era un héroe, era un humano, demasiado humano. Y tal vez fue precisamente eso lo que lo convirtió en leyenda. Chalino no inventó el corrido, inventó su corrido. El corrido real, el corrido sin miedo, el corrido con nombre y apellido. Y aunque sus enemigos apagaron su voz, nunca apagaron su historia. Porque un hombre muere, pero su legado vive. Y cuando una voz nace del dolor, del coraje, de la vida real, esa voz jamás se silencia. ¿Por qué acabaron con Chalino? En venganza por alguien a quien eliminó, por haberse metido con una mujer, por haber cantado algo que no le gustó a alguien, por no haber cumplido una canción. Nadie lo sabe. Pero Chalino es más que ese día. Chalino es el hombre, el mito, el rey que cantó para el pueblo y que el pueblo seguirá cantando para siempre. El impactante final de Heath Ledger, el hombre que fue consumido por el Joker. Hay historias que parecen demasiado intensas para pertenecer a un solo hombre. Vidas tan brillantes que iluminan a todos y tan frágiles que se consumen demasiado rápido. Hay actores que interpretan personajes y hay actores que se convierten en ellos. Hoy te voy a contar la vida de un hombre que cambió Hollywood, que desafió los límites del cine, que entregó su alma en cada escena y que al final dejó más preguntas que respuestas. Esta es la vida de Heath Ledger, el actor que interpretó al Joker de una manera tan brutal, tan profunda, que el mundo jamás volvió a ver el personaje de la misma forma. Un genio, un relámpago, una chispa que brilló demasiado fuerte, pero demasiado poco. Infancia y orígenes. Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia Occidental, hijo de Kim Ledger, piloto y empresario, y Sally Ledger Bell, maestra de francés. A los 10 años, Heath, estando en la escuela, ya mostraba una habilidad inusual para memorizar textos, improvisar diálogos y dirigir pequeñas obras escolares. Es tal vez por eso que a los 16 años tomó la decisión que cambiaría su vida. Abandonó la escuela para dedicarse por completo a la actuación. Lo hizo junto con su mejor amigo, el actor Trevor DiCarlo. Ambos dejaron Perth con apenas unas maletas y un sueño absurdo: convertirse en leyendas de actuación. Era una apuesta arriesgada, demasiado arriesgada, pero Heath siempre fue así: todo o nada. Primeros trabajos en Australia. Un joven Heath Ledger comenzó trabajando en series australianas. En 1993, en Ship to Shore, su primer papel. En 1996, en Sweet, papel principal como un ciclista adolescente. Y en 1997, en Roar, serie medieval que lo llevó por primera vez al mercado internacional. Su talento era evidente, pero Australia le quedaba pequeña. Hollywood llamaba y Heath Ledger respondía a la llamada. Salto a Hollywood. En 1998, a los 19 años, se muda a Los Ángeles. Fue ahí donde lo contrataron para su primer papel importante en el cine. Y es que llegaría en 1999. 10 Things I Hate About You. Es decir, 10 cosas que odio de ti. La película juvenil que lo lanzó a la fama. Heath Ledger tenía tan solo 20 años cuando cantó en el estadio aquella escena icónica de Can't Take My Eyes Off You. El mundo lo conoció por ese papel, pero él no quería ser un ídolo juvenil, quería ser un actor serio. Quería papeles complejos, exigentes, profundos, y lo consiguió. El ascenso del actor, el nacimiento de la leyenda. Papeles claves en El Patriota, junto a Mel Gibson, también llamada Corazón de Caballero. Le empezarían a hacer carrera, pero el cambio verdadero llegaría en 2005. Ese año protagonizó Brokeback Mountain, Secreto en la montaña. Heath Ledger interpreta a un vaquero reprimido, callado, emocionalmente fracturado. Una actuación tan profunda que muchos dijeron que era el mejor. Por ese papel fue nominado al Oscar. Incluso dijeron: Heath Ledger no actúa como el vaquero. Heath Ledger se ha convertido en el vaquero.
Por ese papel fue nominado al Oscar a Mejor Actor en 2006. Tenía tan solo 26 años. Fue el primer momento en que todos entendieron que Heath Ledger no era una estrella, era un artista. Pero lo mejor y lo peor estaba por venir. La transformación, el Joker. En 2007, Christopher Nolan lo eligió para interpretar al Joker en El Caballero de la Noche. Una decisión polémica. Los fans dudaban. El estudio también. Pero Nolan vio algo que nadie más vio. Heath Ledger se preparó como nunca. Se encerró 6 semanas en un hotel de Londres. Escribió un diario como si fuera el Joker. Creó la voz, la risa y los gestos desde cero. Apenas dormía. Tomaba café y pastillas para mantenerse despierto. Estudiaba sociópatas reales. Diseñó él mismo parte del maquillaje. El resultado, algo brutal. Algo tan real, tan perturbador, que incluso compañeros del set afirmaron que era imposible diferenciar a Heath Ledger del Joker. Michael Caine dijo en una escena, el miedo que sintió fue tan auténtico que olvidó sus líneas. Christian Bale confesó que en los interrogatorios, Heath Ledger se entregaba físicamente de una forma que lo dejaba perturbado. Heath Ledger estaba creando algo nunca antes visto, algo que lo consumiría profundamente. El deterioro. Durante la filmación, Heath Ledger sufría insomnio severo, ansiedad, estrés extremo. En su diario personal estaba exhausto. Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no se apaga. Su relación con la actriz Michelle Williams había terminado un año antes, en 2007. Tenían una hija juntos, Matilda Rose Ledger, nacida el 28 de octubre del 2005. Heath Ledger intentaba ser buen padre, buen actor, buen hombre, pero estaba entrando en una tormenta emocional. Tomaba pastillas para mantenerse despierto, tomaba pastillas para calmar la ansiedad y en ocasiones antibióticos y analgésicos realmente muy fuertes. Una mezcla peligrosa, muy peligrosa. El final del genio. El 22 de enero del 2008, a las 3:36 p.m., en la hora del diablo, pero de día, la llamada al 911 se registró a las 3:26. Los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo, pero ya era tarde. Como te comenté, 3:36 p.m. fue la hora en que Heath Ledger fue declarado muerto. Tenía tan solo 28 años. El informe forense fue realmente brutal. Determinó que falleció por intoxicación accidental, una mezcla letal de medicamentos recetados: oxicodona, hidrocodona, diazepam, alprazolam, temazepam, doxilamina. No hubo señales de que lo hizo a propósito. No hubo ninguna sustancia ilegal. Simplemente un accidente. Un accidente provocado por insomnio, estrés y un ritmo de vida mortal. El mundo quedó paralizado. Hollywood lloró y la figura del Joker se volvió eterna. Es así que llegaría la leyenda, el legado y el Oscar. El 22 de julio del 2008, The Dark Knight, El Caballero de la Noche, llegó a los cines y la actuación de Heath Ledger dejó el planeta entero sin palabras. El público no veía un personaje, sino veía un monstruo real, una fuerza del caos pura, algo inquietante, algo inolvidable. Ese año, en 2009, Heath Ledger ganó el Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto. Su familia, Kim, Sally y su pequeña Kate, subieron a recibirlo. Las palabras de Kate hoy siguen doliendo. Heath Ledger fue un espíritu libre. Lo amamos y lo extrañaremos cada día. Su hija Matilda heredó todo su patrimonio y su nombre quedó escrito para siempre en la historia del cine. Ahora vayamos con lo que te guste, el final épico y legendario. Y es que este actor se entregó para vivir para siempre. Hay actores que interpretan papeles y hay otros que se convierten en leyendas. Heath Ledger fue ambos. Fue el niño que soñaba con escenarios. Fue el joven que abandonó la escuela por una pasión imposible. Fue el actor que incomodaba a Hollywood por su intensidad. Fue el padre que quería proteger a su hija. Y fue el genio que llenó a un villano a un nivel que ningún guión podía imaginar. Su vida fue corta, apenas 28 años. Pero en esos 28 años, creó personajes que vivirían más que él, que vivirían más que todos nosotros. Porque la grandeza no se mide por el tiempo, sino por el impacto. Y Heath Ledger impactó al mundo. Hoy, cada vez que escuchamos la risa del Joker, cada vez que vemos esa mirada torcida, cada vez que alguien menciona las palabras caos o anarquía, recordamos a Heath Ledger, el actor que se entregó tanto al arte que terminó consumiéndose en él. Y aunque su cuerpo se apagó, su legado sigue vivo y su nombre será eterno. Michael Jackson, el niño que nunca creció. La tragedia del rey del pop. Fue el hombre más famoso del planeta, el más amado y el más odiado. El niño prodigio que conquistó el mundo, pero que jamás conoció la infancia. Esta es la historia de Michael Jackson. Un genio, un soñador, una estrella, una leyenda, un alma rota en busca de amor, atrapada entre la luz del escenario y la oscuridad de la soledad. Su infancia, el niño que solo quería ser amado.
Indiana 1958. Una familia humilde, 7 hermanos y un padre muy estricto. Joseph Jackson no educaba, entrenaba. Golpes, gritos, ensayos sin fin. Michael tenía tan solo 5 años cuando fue lanzado al escenario. El público lo amó, pero cada aplauso que recibía era una cicatriz más en su alma. Los Jackson 5 se convirtió en un fenómeno mundial, pero mientras el mundo veía a un niño sonriente, detrás de cámaras había un pequeño temblando de miedo. Michael recordaría años después: si me equivocaba, mi padre me pegaba tan fuerte que deseaba no haber nacido. Esa infancia perdida lo perseguiría para siempre. Nunca jugó como un niño, nunca fue libre, y por eso toda su vida intentó volver a serlo. El ascenso del rey. A los 21 años, Michael ya no era una sola estrella infantil. Era una tormenta de talento, disciplina y perfeccionismo. Su álbum Off the Wall fue un éxito, pero lo mejor estaría por venir. En 1982 nace Thriller, el disco más vendido de todos los tiempos, más de 70 millones de copias, y un video musical que cambió para siempre la historia de la música. El mundo se rindió ante él. Sus pasos, su voz, su estilo eran inimaginables. Michael Jackson era un dios del escenario. El moonwalk se convertiría en un símbolo. Millones de personas de todo el mundo lo hacían. La música pop tenía un rey, pero mientras su fama crecía, su alma se rompía cada vez más. La transformación y el aislamiento. El público empezó a notar algo muy extraño. Su piel se aclaraba, su rostro cambiaba, y comenzaron los rumores. Se estaba blanqueando. La verdad era mucho más triste. Michael estaba muy enfermo. Tenía varios problemas. Por ejemplo, vitiligo, una enfermedad que destruye la pigmentación de la piel. Y además tenía lupus. 2 males que lo hacían sentir inseguro, frágil y diferente. Él odiaba lo que veía en el espejo. Intentó reconstruirse a sí mismo con bisturí y maquillaje. Cada cirugía era un intento de borrar el dolor del niño que fue. Buscaba refugio en algo que lo hiciera sentir vivo, la inocencia. Por eso construyó Neverland, también llamada la tierra del nunca jamás, donde todos podían ser niños felices para siempre. Era su refugio, su mundo de fantasía, un lugar donde los niños podían jugar, reír, ser felices, como él nunca pudo serlo. Pero este mismo sueño se convirtió en su peor pesadilla. Las acusaciones y la caída. En 1993, una acusación cambió su vida para siempre. Lo señalaron de algo atroz, hacer cosas malas a niños. El mundo que lo adoraba, de pronto lo crucificó. Los medios lo llamaron monstruo. Los paparazzi lo acosaban día y noche. Michael lloraba en silencio. En una entrevista apenas podía hablar, y él dijo: nunca haría daño a un niño. Los amo, porque yo fui uno de ellos. El caso terminó sin pruebas, pero su imagen nunca volvió a ser la misma. Siempre la gente dudó si él había hecho algo malo o no. Lo que había sido un ídolo mundial se convirtió en el blanco del odio y la burla. Perdió contratos, amistades y su paz mental. Su salud se deterioró, su corazón se apagaba lentamente, pero aún así seguía. La reinvención y el último sueño. Era 2009. Después de años de silencio y escándalos, Michael anuncia algo impensable. This is it. Su regreso. 50 conciertos, pero solo sería el principio. El mundo estaba esperándolo. Día tras día ensayaba, bailaba, cantaba, como si tuviera 20 años otra vez. Detrás del sudor había una sola misión: redimirse. Que el rey del pop aún vivía, pero ya había sufrido mucho. Desde depresiones hasta la quemadura de su cabello por hacer un comercial de Pepsi, pasando por el lupus, el vitíligo y todas las acusaciones y odio en su contra. Es por eso que para poder darlo todo, estaba pagando un precio muy alto. Analgésicos, calmantes, medicamentos. Estaba tan frágil que parecía que estaba a punto de romperse. Pero en los ensayos se veía que lo daba todo. Quería regresar como el rey, pero su cuerpo ya no resistía. Y por eso en un día de junio del 2009, el corazón de Michael Joseph Jackson ya no pudo más. Se detuvo con tan solo 50 años. El mundo lloró al rey, ese rey que dio tanta luz y que estuvo en un velo de oscuridad. Las calles del planeta se llenaron de velas, flores y lágrimas. Millones de personas salieron a cantar sus canciones. En Los Ángeles, en Tokio, en México, en París. Todos lloraban al mismo hombre. Michael Jackson se había ido, pero su voz, su baile, sus mensajes quedaron grabados para siempre. Y en su funeral, su hija Paris dijo con lágrimas en los ojos: desde que nací, papá ha sido el mejor padre que uno puede imaginar y siempre te amaré. Michael Jackson cambió la música, unió razas, generaciones y fronteras. Rompió barreras que nadie antes había cruzado. Fue el primero en hacer del pop un arte global. Pero más allá del espectáculo, fue un alma rota, herida, buscando amor. Sus canciones siguen vivas, sus pasos siguen inspirando y su historia sigue recordándonos que incluso las estrellas más brillantes también pueden traer mucha oscuridad. Michael Jackson fue más que un artista. Fue una revolución, un espejo de fragilidad humana, un niño que soñó con cambiar el mundo y lo
lo logró. Hoy cada vez que suena Billie Jean, Thriller, su espíritu revive. Hoy todavía sigue haciendo millones. Hoy todavía sus escándalos continúan. Desde cómo sostuvo a su bebé en un balcón hasta si realmente tenía vitiligo o no, aunque hay supuestas pruebas de que sí, acusaciones más graves de que hizo cosas peores de lo que se había dicho, pero también que se asegure que no era malo, que simplemente era un niño que nunca tuvo infancia y por eso vivió como vivió. Pero aunque su corazón se detuvo hace años, su música sigue latiendo. Para muchos, el rey nunca murió, solo que ahora volvió a la tierra de nunca jamás, a Neverland. Una leyenda. Para ti era culpable o inocente. Y aún así, lo importante es el arte o el artista. Nadie puede negar que el más grande en la música del pop es Michael Jackson, el rey. Y esta fue la tragedia del rey del pop. Elvis Presley. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Murió solo, rodeado de fama, dinero y millones de fans, pero vacío por dentro. El mundo lo llamó el rey del rock and roll, pero detrás del brillo de los reflectores había un niño roto, un alma cansada y un hombre que solo buscaba amor. Esta es la historia de Elvis, el rey, el ídolo que cambió la música para siempre y que fue consumido por ella. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Mississippi. Era un niño tímido, de familia humilde. Su madre Gladys lo adoraba. Su padre Vernon apenas podía mantenerlos. Nació con un hermano gemelo muerto, un vacío que lo acompañaría toda la vida. En la iglesia, escuchó por primera vez el gospel. Ahí descubrió algo que lo haría diferente, que tenía una voz capaz de estremecer almas. Pero ahí todavía el mundo lo ignoraba. Aún así él soñaba con ser alguien. El chico que inventó el rock. A los 19 años, Elvis llegó a Memphis con un sueño en el bolsillo y una guitarra barata. Grabó una canción para su madre, Sam Phillips, de Sun Records. Escuchó esa voz y no pudo creerlo. Lo que siguió fue una revolución. Su estilo era una mezcla prohibida de música negra, gospel, country y blues, en una época en que la segregación era la ley. Elvis rompió las barreras radicales con su sonido. Cuando se movía en el escenario, los adultos lo odiaban, pero los jóvenes lo amaban. Había nacido una leyenda y con ella la histeria colectiva. Elvis se convirtió en el primer ídolo global del siglo XX, pero la fama tiene precio. Su representante, el coronel Tom Parker, lo moldeó como un producto, lo explotó como una máquina de dinero. Elvis quería hacer música, Parker quería hacer dinero. Entre 1956 y 1968, casi se le obligó a grabar más de 30 películas, muchas mediocres, pero rentables. Mientras tanto, su espíritu se apagaba. Elvis quería la música. En 1958, fue reclutado por el ejército. Su madre Gladys murió poco después. Esa pérdida lo destruyó. Nunca volvió a ser el mismo. Detrás del brillo, el rey lloraba en silencio. Su sonrisa escondía la tristeza de un hijo que perdió a su única razón para seguir. Pero el rey regresaría. En 1968, parecía que el mundo ya lo había olvidado, pero Elvis no estaba muerto. Todavía no. Regresó con un especial de televisión que cambiaría la historia. Vestido de cuero negro, con una guitarra y sudor en la frente, cantó como si fuera su última noche en la tierra. Fue el renacimiento del rey. Por unos instantes, volvió a brillar con fuerza, pero dentro de él algo seguía roto. Comenzó a consumir sustancias, pastillas. La soledad. Comenzaron a devorarlo lentamente. Ya en los años 70, Elvis era una figura trágica. Giras interminables, contratos abusivos y una salud que se deterioraba día con día. Tom Parker lo mantenía en el escenario, incluso cuando ya no podía sostenerse en pie. Su matrimonio con Priscilla se había roto. Su hija, Lisa Mary, apenas lo veía. Subía al escenario con el corazón roto y el alma agotada, pero aún así lo daba todo. Cantaba para millones, emocionaba a millones. El hombre lo tenía todo, pero había perdido lo único que importaba, su libertad. El 16 de agosto de 1977, con tan solo 42 años, con un físico que parecía como de 70 u 80, fue encontrado inconsciente en su mansión. Oficialmente, su muerte fue un paro cardíaco, pero todos sabían la verdad. El exceso, la tristeza, el abandono, la soledad. El hombre quiso liberar al mundo. Murió solo en su baño. Cuando la noticia se dio a conocer, el planeta entero lloró. Millones de personas acudieron a verlo. Nadie podía creer que el rey había caído. Pero las leyendas nunca mueren. Y por eso, los fanáticos aseguraron que él fingió su muerte para poder por fin tener libertad, que comenzó una nueva vida, que se hizo pasar por fallecido para poder empezar de nuevo, que Elvis, la leyenda, seguiría, pero él continuaría una vida ya más en paz, que era lo único que quería. Al final Elvis no solo fue un cantante, fue una revolución cultural, un símbolo de rebeldía, amor y dolor. Inspiró a generaciones, cambió la música para siempre y dejó una huella que ni el tiempo puede borrar. A veces los reyes no nacen para gobernar, nacen para cantar. Y Elvis Presley cantó hasta el final.
Algunos dicen que todavía hoy camina entre las calles como un anciano y que cuando la gente dice que Elvis no ha muerto, él simplemente sonríe porque sabe que está vivo todavía. Lo que es una realidad es que Rey no ha muerto, su voz seguirá para siempre. El infierno de Jenni Rivera. Dicen que la vida es una línea frágil, tan delgada que basta un instante, un solo instante, para que todo cambie. Hay historias que duelen, historias que inspiran, y hay vidas que parecen escritas por un guionista del destino. Vidas donde la gloria y la tragedia caminan de la mano. Hoy te voy a contar la vida de una mujer que no nació entre lujos, pero que terminó construyendo un imperio con su voz, con su fuerza y con un espíritu tan indomable como su nombre. Hoy vamos a recorrer minuto a minuto la vida de Jenni Rivera, la diva de la banda, la mujer que rompió récords, se rompió 1000 veces y la mujer que, hasta el último día, nunca dejó de luchar. Jenni Rivera nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California. Su nombre completo, Dolores Jenni Rivera Saavedra. Era la hija de Pedro Rivera y Rosa Saavedra, inmigrantes mexicanos que habían llegado sin nada, apenas con sueños y con una voluntad férrea de supervivencia. En una pequeña casa del vecindario humilde de Long Beach, la familia creció entre música, trabajo y carencias. Su padre, Pedro, era un apasionado de la música norteña y fundó años después el sello Cintas Acuario, con el que impulsaría las carreras de Lupillo y otros artistas. Pero en aquellos años, nada era fácil. Jenni era brillante en la escuela, obtuvo calificaciones sobresalientes y aprendió inglés rápido. Pero todo se complicaría también rápido. En 1987 se convirtió en madre a los 15 años, mientras aún estaba en preparatoria. De ahí nacería su hija, Jenni Chiqui Rivera. Ella tuvo que ocultar su embarazo durante meses y después soportar críticas, miradas y juicios. Pero aún así volvió a la escuela, estudió y terminó con diploma. Y después obtuvo un título como administradora de negocios. Sí, la vida le ponía pruebas y ella enfrentaba una por una. A los 15 años, Jenni comenzó una relación con José Trinidad Marín, conocido como Trino, con quien se casó oficialmente en 1984. Y aunque pareciera por fuera la historia clásica de dos jóvenes latinos intentando salir adelante, por dentro era un infierno. Jenni sufría en la casa maltratos, amenazas. Trino controlaba su vida, su economía y sus decisiones. Con él tuvo 3 hijos, Chiquis, Jackie y Michael. Pero lo peor, lo más oscuro llegó después. En 1997 se reveló que Trino le había hecho algo muy malo a su hija Chiquis y también a su sobrina Carla, la hija de Rosy Rivera. Jenni lo denunció, lo enfrentó en los tribunales y ganó. Trino fue condenado en 2006 a 31 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Jenni durante todo ese proceso tuvo que trabajar, criar a sus hijos y llorar en silencio. Para muchos, nunca volvió a ser la misma. En los años 90, Jenni comenzó a trabajar en la compañía de su padre, Cintas Acuario. Al principio como asistente, luego como vendedora de discos y finalmente como cantante. Su primer disco salió en 1992, Chacalosa. Fue ignorado, demasiado polémico, demasiado atrevido, demasiado fuerte para una mujer, pero ella insistió. Y en 1999 sacó el disco Que me entierren con la banda. A partir de ese momento, su nombre por fin comenzó a circular poco en las estaciones de radio. Pero de ahí llegaría el 2001, el lanzamiento de Déjate amar y se las voy a dar a otro. La llevó a la cima, la posicionó como la reina de la música de banda. A partir de ahí su carrera explotó. Sacó Parrandera rebelde y atrevida, Mi vida loca, Jenni. Luego ganó el premio Lo Nuestro como artista del año y llegó a tener su propio reality show llamado I Love Jenni. Su música hablaba de mujeres heridas, mujeres fuertes, mujeres cansadas de callar y por primera vez millones la escucharon y se escucharon en ella. En 1997, Jenni se casó con Juan López, con el que tuvo 2 hijos más, Jenica y Johnny. Pero Juan fue arrestado por de personas y más tarde condenado por sustancias prohibidas. Terminó falleciendo en prisión en 2009 a causa de complicaciones de neumonía. Jenni confesó años después que ese matrimonio fue otro golpe fuerte en su vida emocional, otro trauma, otro abandono, otra vez su corazón roto. En 2010, Jenni se casó con el exjugador de béisbol Esteban Loaiza. Parecía que por fin había llegado la felicidad en su vida. Era un matrimonio mediático, lleno de cámaras, portadas y entrevistas. Parecía amor, hasta que todo cambió en 2012. En ese año Jenni descubrió mensajes, rumores y testimonios que apuntaban a una supuesta relación entre Esteban y su hija Chiquis. Nada se confirmó, pero el daño estaba hecho. La confianza se rompió para siempre y Jenni pidió el divorcio el 1 de octubre del 2012. Eso fue un último conflicto público, el último gran escándalo, la última gran herida antes del final. Y es que tan solo días después, el 8 de diciembre del 2012, Jenni ofreció un concierto completamente lleno en la Arena Monterrey. Fue algo histórico, cantó más
de 2 horas y medias. Se rió, lloró, agradeció a su público y prometió nunca olvidarlos. Pero horas después, en la madrugada, las malditas 3 de la mañana, abordó un avión, acompañada por su publicista, su maquillista, su estilista, su abogado y el piloto y el copiloto con destino a Toluca, para presentarse en La Voz México. Pero el avión, que por fin despegó a las 3:20, tan solo 10 minutos después, perdió contacto. Se supo que se estrelló en la Sierra de Iturbide, Nuevo León, a más de 1000 kilómetros por hora. No hubo ningún sobreviviente. La noticia impactó a México, Estados Unidos y al mundo. Jenni Rivera tenía tan solo 43 años. Falleció la mujer, pero nació la leyenda. Tras su fallecimiento, sus discos se dispararon a número 1 en ventas. Su reality show fue renovado con material inédito. Su autobiografía, Inquebrantable, se volvió bestseller instantáneo. Su nombre se convirtió en un símbolo de la libertad femenina, de la lucha, de que no importa lo que te digan, tú sé feliz. Y no importa los problemas, párate y vuelve a intentarlo. El 2 de junio del 2013, su estrella fue agregada al Paseo de la Fama de Las Vegas. Para muchos, lo más grande que dejó no fue su dinero ni los récords, sino más bien su propia historia de fuerza, una historia de resistencia, una historia de una mujer que nunca, pero nunca, se dio por vencida. Hay vidas que parecen imposibles, vidas que cargan dolor, traición, pérdida, pero también valentía, coraje, talento y fuego. Jenni fue una mujer que cayó muchas veces y aún así siempre se levantó. Se levantó por ella. Se levantó para romper un mundo donde la música banda, por décadas, había sido territorio exclusivo de hombres. Ella no pidió permiso. Ella entró. Ella cantó. Ella conquistó. Su historia es un recordatorio que no importa de dónde vengas, ni cuántas veces te rompan. Lo que importa es esto: seguir y seguir. La leyenda de Jenni quedará para siempre. Su vida, su historia. Porque ella no fue una cantante. Fue un terremoto. Fue una mujer inquebrantable. Una leyenda nació. Jenni Rivera, la diva de la banda. Yo soy Marco Antonio y esto es Biografías Legendarias.